Hola amigos, los saluda Josecito. La actuación de la flota de mar. Extraído del libro Malvinas. Errores, anécdotas y reflexiones del por quien fuera el comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur vicealmirante Lombardo, Armada de la República Argentina. Desde el comienzo mismo de la actuación del grupo de trabajo para planear la captura de Malvinas, quedó claramente establecido que la flota de mar no podía oponerse a la acción de los submarinos ingleses de propulsión nuclear. Coherente con ello se hicieron todos los esfuerzos para evitar que el enemigo conociera anticipadamente nuestras intenciones y enviara sus submarinos al área como ya lo había hecho en 1978. Producida la captura de Malvinas y Georgias el 2 y 3 de abril, el comando de la Armada ordenó por mensaje naval el urgente regreso a puerto de todos los buques ante el temor de que pudieran ser atacados por los submarinos británicos. En la reunión con el Comil del 3 de abril, Anaya me ordenó que regresados los buques a Puerto Belgrano los hiciera reaprovisionar y zarpar nuevamente para ir a permanecer en las seguras aguas bajas del rincón de Bahía Blanca. Los otros dos comandantes escucharon y dieron su conformidad. De regreso en Puerto Belgrano intercambié ideas con el contraalmirante Ayala, comandante de la flota, mi subordinado inmediato. Llegamos a la conclusión de que se debía adoptar una disposición más ofensiva manteniendo un relativo grado de seguridad. Pensamos dividir la flota en 3 grupos y estacionarlos en aguas poco profundas pero más cerca de Malvinas. A un grupo con el portaaviones y sus escoltas lo ubicaríamos al norte del Golfo de San Jorge, otro grupo de destructores se estacionaría al sur del mismo golfo. En estos dos extremos hay zonas de poca profundidad. El crucero General Belgrano y sus escoltas irían a la isla de los Estados, donde hay varios puertos naturales bien protegidos. Esta ubicación tornaba la amenaza más verosímil y también servía como disuasión contra Chile. El Comil aprobó este plan. La flota de mar en ningún caso tendría posibilidad de actuar en una batalla naval contra los ingleses. La desproporción de fuerzas y medios técnicos era agobiante. Podíamos esperar alguna oportunidad en que el azar de las operaciones nos brindara alguna presa averiada o rezagada. Tal oportunidad probablemente se pudiera dar cuando el enemigo intentara el desembarco. Los ingleses deberían en ese caso concentrar sus medios para esa tarea, incluidos los submarinos, dejando el mar relativamente libre. Podía esperarse que hubiesen buques averiados por los ataques aéreos o buques sueltos en aproximación con apoyos o suministros. La flota se hizo a la mar a mediados de abril para una reducida etapa de adiestramiento con la Fuerza Aérea. Para el 20 ya estaba en sus posiciones de acecho. Las órdenes estaban dadas. Con Ayala en el mar poco necesitábamos decirnos, nos entendíamos bien. Cuando se produce el desembarco británico en Georgias, el 25 de abril, recibo un llamado telefónico de uno de los ayudantes de Anaya diciendo que de orden del comandante ordenara atacar a la flota. Volé a Buenos Aires, me reuní con los almirantes Anaya y Vigo. Anaya se rectificó, me dijo que había sido la suya una reacción ante los ataques a Georgias y la idea de apoyar a los defensores, pero que había recapacitado y me reiteraba la directiva de que había que ser muy cauto ante la existencia de submarinos nucleares con buena información y que no quería héroes inútiles. No se me cambiaron las órdenes. En la madrugada del 1 de mayo comienza la primera aproximación de los buques ingleses a Malvinas. Las acciones se inician a 0440 con ataques aéreos sobre el aeropuerto que producen pocos daños. Se incendia la estación aeronaval. Ya por la mañana Malvinas está convencida del desembarco. El contraalmirante Otero me lo afirma categóricamente. La Fuerza Aérea Argentina comienza a atacar y anuncia notables éxitos. Se dijo que el portaaviones Hermes estaba seriamente averiado y varios buques incendiados. Las acciones continuaron durante el día. En mi comando no podíamos creer lo que escuchábamos por radio desde Malvinas. Los ingleses no podían haber iniciado el desembarco sin un ablandamiento previo. Esto sería contra todo lo preconizado por la táctica de ese tipo de operaciones. ¿Estarían los británicos tan exigidos por el tiempo político o por la logística? Ante el giro de la situación y de acuerdo con los planes preestablecidos, envía a la flota el despacho GFH 011-555. Enemigo aferrado. Libertad de acción. Nada más necesitaba decirle a Ayala, comandante de la flota. Todo estaba aclarado en nuestros planes y en nuestras conversaciones previas. A las 0122:13 envíe el siguiente mensaje informativo para el CAE, Comando Aéreo Estratégico, y la flota. Situación general.
Un grupo de tareas compuesto por un PAL, portaaviones liviano, 2 fragatas y varios grandes y medianos aferrados a las islas, efectuando fuego apoyo naval y el desembarco entre 3 y 90 millas. Un segundo grupo de tareas compuesto por un PAL, 6 destructores y 2 grandes latitud 50 grados 30 longitud 56 grados 30 radio 30 millas. Confirmo necesidad de exploración temprana y ataque masivo sobre unidades de superficie antes alejamiento. Este pedido era para el CAE, Comando Aéreo Estratégico. Por la noche tuvimos la impresión de que lo que nos había llegado de Malvinas estaba fuera de la realidad. No nos daban precisiones, no había pilotos capturados de los supuestos derribos, no había material inglés en tierra. Los ataques a los buques no habían sido tales o tan efectivos. Por ello esa misma noche dije a la flota por mensaje 02, 01, 19. Su 01, 20, 07 no hay ataques aéreos sobre Malvinas desde 011, 900. Desconozco posición portaaviones enemigos. Enemigo no aferrado constituye fuerte amenaza para fuerza de tareas. Tampoco aquí necesitaba explayarme. Daba libertad a Ayara para que actuara según su apreciación de la situación. Ayara, luego de un frustrado ataque aeronaval dispuso el regreso a posiciones iniciales, es decir a la costa patagónica, a la espera de una próxima oportunidad. Durante ese regreso el enemigo ataca y hunde, el 2 de mayo a 17 horas al Belgrano. Se había materializado el temido poder submarino enemigo. Al conocer el hundimiento del Belgrano, el almirante Anaya emite su mensaje GFH 030-915, diciendo: el enemigo dispone información diurna y nocturna sobre todas las unidades de superficie de la flota de mar de la Armada Argentina. Ante la realidad de los hechos el comandante en jefe retomaba la idea de evitar nuevos hundimientos de buques. Se me cita una vez más a una reunión con el Comil. Es el 4 de mayo. Se analizan los hechos acaecidos y se decide el regreso a puerto del portaaviones y el desembarco de su grupo aéreo para usar los aviones navales desde bases en tierra desde el continente. En varios análisis realizados y en alguna publicación se confunden la orden de Ayara de replegarse a las aguas costeras del San Jorge en la noche del 1 al 2 de mayo con el mensaje de Anaya del 3, cuya consecuencia posterior fue el regreso a Puerto Belgrano del portaaviones y el desembarco del grupo aéreo. Esta fue una decisión adoptada por el Comil con la que estuve y estoy de acuerdo. Si los ingleses no hubiesen hundido al Belgrano, Anaya no hubiera intervenido, los buques de la flota hubieran regresado a sus posiciones costeras y esperado una nueva oportunidad de actuar. Los destructores que acompañaban al Belgrano, luego de recoger los náufragos, fueron a Ushuaia para desembarcarlos, se reaprovisionaron y volvieron a zarpar. Se dispuso comenzar a hacer un patrullado defensivo desde Río Grande hasta Gallegos. Cada 15 días se debían reemplazar por otro par. Temíamos una incursión contra las bases aéreas en el continente. Muy errados no estuvimos. El helicóptero que cayó cerca de Punta Arenas en eso estuvo. El grupo de las corbetas entró a Puerto Belgrano, se reaprovisionó y salió una vez más al mar a un punto de estación frente al faro Segunda Barranca. Expuse al Comil un plan de interceptación de la ruta Ascensión Malvinas en la latitud de Santos, Brasil. El plan era osado pero factible. No se lo aprobó. El Comil no quiso extender el área del conflicto. La fragata Hércules al volver hacia la costa luego del frustrado ataque y buscar refugio en zona de baja profundidad tuvo un accidente náutico, perdió una hélice y debió entrar a dique de carena. Nuestro único buque logístico, el Punta Médanos tuvo serias averías en calderas. Quedó al garete y debió ser remolcado a puerto, para no volver nunca a salir. También en el plan de desafectaciones figuraba que el Punta Médanos debía ser radiado en 1982. Después del 3 de mayo la flota estaba desarticulada. Carecía de sus 2 buques mayores. El crucero Ara General Belgrano había sido hundido. Al portaaviones Ara 25 de mayo se le había ordenado desembarcar sus aviones y regresar a Puerto Belgrano. No teníamos apoyo logístico por las averías irreparables del Ara Punta Médanos. Uno de los únicos 2 destructores modernos estaba fuera de servicio. La flota, como tal, no existía más, solo quedaban buques sueltos. Se ha dicho repetidamente que en el conflicto Malvinas la flota no actuó. No obstante, los hechos concretos son que bastante más del 50% de los muertos en combate fueron de la Armada y de entre ellos la gran mayoría de la flota de mar.
Quien afirme o siquiera piense que los buques no hicieron lo suyo en esta guerra tendría que ponerse frente a alguna de las viudas, madres o huérfanos del Belgrano, del Sobral, del Narwal, del Santa Fe, del Isla de los Estados para ver si ante ellos es capaz de mantener esos dichos o seguir pensando de esa manera. Solamente quien pretenda buscar culpas infundadas puede preguntar por qué no se atacó la cabeza de playa el 21 de mayo. Simplemente porque no se lo pudo hacer, porque nunca figuró en los planes, porque cuando llegó esa fecha pocos eran los buques que aún estaban en condiciones de navegar y porque de haberlo intentado los pocos disponibles hubieran sido hundidos sin siquiera llegar a la zona del objetivo. Como comandante, ya lo he dicho antes, estaba dispuesto a intentar todas las acciones que considerara eficaces, pero ninguna llevada a sacrificar hombres y medios por prestigio o por un falso honor naval o personal. Ayala y yo, forzando las ideas de la superioridad, llevamos la flota al mar y el 1 de mayo quisimos combatir al enemigo. Aún ahora pesan en mi conciencia los muertos del Belgrano, que hoy estarían en sus casas si hubiésemos dejado los buques en el rincón. Por eso sublevan mi ánimo cuando camaradas de la misma armada y de las otras fuerzas piensan y dicen que la flota no se arriesgó y que poco hizo en el conflicto. En mis planes para el Atlántico Sur. Detallé con toda precisión y reiteración que nadie debía esperar que la Marina podría obtener el control del mar. Bueno amigos, eso fue todo. Se despide Josecito, hasta pronto.